El último jueves, 10 de julio, el Senado convirtió en ley 3 proyectos legislativos: el aumento para las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Senado aprobó por unanimidad la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre del 2027, con 56 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. Para comenzar este informe, le pedimos a Pablo Molero, que es el coordinador del Foro de Discapacidad, que nos hiciera un breve resumen de cómo impactaría esta ley en la vida de las personas con discapacidad. Por un lado, trae respuesta a las tantas personas con discapacidad, y algunas han ido perdiendo este instrumento que es la pensión, que les permite tener no solamente un recurso económico, sino también la atención en medicamentos, la atención necesaria para personas con discapacidad. Esto provocaría, esta figura nueva, provocaría que esas personas puedan volver a pedirla bajo esta nueva figura, que es mucho más amplia, porque una persona puede tener discapacidad, pero tener capacidad laboral. Lo que pasa es que hoy difícilmente se consiga trabajo, hoy y hace tiempo, para estas personas, con lo cual tienen que hacer frente a su vida y a sus necesidades. Por otro lado, está también, que es el tema de la revisión de los 28.000 pesos que como suma le da el gobierno a las personas que están trabajando en talleres productivos, no en el mercado de trabajo abierto, sino en este trabajo más que implica todo un apoyo para que estas personas puedan trabajar, y que por mes están desde febrero del 2023 cobrando 28.000 pesos. Y por otro lado, la ley establece el tema de la revisión de los aranceles de acuerdo a los costos. En un primer momento los aranceles van desde el 2023, diciembre del 2023, hasta el 24, para hacer una revisión de cómo fue los aumentos dados y de cómo fue el IPC, o sea, el costo de vida, y si eso no ha respondido, si hay diferencias, que eso te haya que dar un aumento directamente a los prestadores. Y todos los años revisar los costos de las prestaciones. Esto también influye, aunque si bien directamente va esta medida hacia los prestadores que dan servicio a personas con discapacidad, claramente toca la vida de esas personas, que son alrededor. No todas las personas necesitan de este tipo de servicios, pero hay al día de hoy unas 250.000 personas que están siendo atendidas. ¿Qué establece el proyecto en discapacidad? Bueno, por un lado, la regularización de pagos y actualización de aranceles. Esto propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud, actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral. Esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Los prestadores de servicios en discapacidad, transportistas y trabajadores de los centros de día vienen reclamando desde hace mucho tiempo esta regularización, porque sus sueldos no se actualizan desde diciembre del 2024. Y esa actualización había sido de un 0,8%. Además, cobran con un atraso de 2 meses, lo que no permite que tengan una economía estable. Por otro lado, la ley habla de una reforma del sistema de pensiones no contributivas. Este proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio. Esto también lo hemos hablado. Las pensiones son prestaciones del Estado para las personas con discapacidad, y desde el año pasado se continúan haciendo auditorías para corroborar que los beneficiarios de estas pensiones realmente lo requieran y no hayan casos falsos. Recordemos, el año pasado
Adorni había mostrado, no sé si se acuerdan, una radiografía que supuestamente habían utilizado más de 100 personas para apelar a este beneficio. Pero bueno, obviamente las auditorías todas son importantes. Lo que hacen ese tipo de cosas, por ejemplo lo de Adorni mostrando la radiografía, es un poco dar a creer que todas las pensiones son falsas o que la mayoría son falsas. Y esto hizo que empezaran estas auditorías, dejando a muchas familias sin posibilidades para acceder a tratamientos, a transportes, y no se puede garantizar su bienestar y su inclusión. Pero además, ¿por qué pasó esto? El problema es que se dejaron de dar estas pensiones porque antes eran pensiones solamente para personas con invalidez laboral. Pero desde hace unos 20 años ese artículo se amplió para las personas con discapacidad y ahora volvieron a evaluar a estos beneficiarios en base nuevamente a la invalidez laboral. Entonces así es como muchas familias quedaron por fuera de este beneficio. La idea es que con estos cambios de esta nueva ley se puedan dar nuevas altas. Hay un estimativo entre 493.000 o 946.000 personas con discapacidad en este momento necesitarían estas pensiones. Otro punto en la ley habla del fortalecimiento institucional. Se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y realizar auditorías para identificar y resolver los problemas en la gestión de prestaciones, que esto es lo que estábamos hablando recién. Por otro lado, se pide la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, que deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia. Yo supongo, un poco, que por esto no les gusta. Un poco, ¿no? Porque está pidiendo públicamente que se muestre que van a ser implementadas estas cuestiones, estas medidas en la ley. Por otro lado, la ley habla de compensaciones económicas. El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y para asignaciones para talleres de producción, que son lugares donde las personas con discapacidad pueden desarrollar habilidades laborales. Básicamente aprenden a trabajar y reciben un estímulo de 28.000 pesos, que es algo que tampoco se actualiza desde el 2023. Una vergüenza, básicamente. Por otro lado, también se exige la actualización del Certificado Único de Discapacidad. Se propone que la ANDIS, en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación y considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona. Y por último, habla de un cumplimiento del cupo laboral. Esto reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público. Lo que debe ser un logro histórico, como lo es esta ley aprobada por unanimidad, también tiene un manto de negatividad, porque por un lado, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de Diego Spanuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado. Según la agencia, la propuesta desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión. Primero vamos a escuchar lo que Pablo Molero, coordinador del Foro de Discapacidad, nos dice sobre esto. Porque ellos plantean que para lo que ellos, sus políticas tienen que ver con la plena inclusión y el trabajo. Eso estamos todos de acuerdo desde las palabras y desde lo que eso significa también. Pero si no hay desde el inicio bien detectada la deficiencia, el daño, la problemática, no empieza a haber brindarse una rehabilitación lo más tempranamente posible, o uno ha tenido un accidente y hay que rehabilitar, en algunos casos a lo largo de mucho tiempo, incluso de apoyos, ¿sí? Sillas de ruedas, elementos necesarios, y eso no está
la persona no va a poder desarrollarse integralmente. Si no hay educación, también va a pasar lo mismo. Aunque si una persona que se queda sin familiares, o los familiares empiezan a ser mayores, o la persona quiere tener una vida más independiente de su familia, los hogares son a veces unas respuestas para quienes necesitan más acompañamiento. Hay residencias donde son personas que pueden vivir un poco más autónomamente sin tanto apoyo. Hay otro tipo de respuestas también de casas administradas, donde las personas son acompañadas pero viven en grupos pequeños, pero esto no se ha ido desarrollando porque implica también recursos, y la verdad es que ante las situaciones de dificultad no se van desarrollando este tipo de servicios. Por eso los que dicen que esto es regresivo es que la gente no tenga atención. A ver, hay una clara intención para quitar el foco de lo importante, porque si el Estado no garantiza lo más básico, y esto es garantizar cuidados, alimentos, viviendas, ¿cómo vamos a poder pensar, o mejor dicho, cómo van a poder aprobar, porque pensar hay muchas estrategias y muchas ideas, cómo se van a poder aprobar las reestructuraciones que impliquen un nuevo modelo político donde se priorice el bienestar de todas las personas y no tengamos que salir a pedir más oportunidades, más espacios inclusivos? Como decía Pablo en el audio, todos queremos que las políticas sean más inclusivas, que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida lo más autónoma posible, que hayan más oportunidades laborales. Pero bueno, el Estado debe garantizar lo más básico. Por otro lado, Milei dijo que vetaría las leyes aprobadas y, si se lo rechazan, lo judicializaría. Escuchemos a Pablo Molero sobre su mirada con respecto a por qué existe esta necesidad de vetar la ley de discapacidad. Con respecto a las intenciones de por qué vetarla, hay un tema económico en primer lugar, ¿sí? Después meten también para la sociedad que no está en el tema, que estaciones regresivas, pero el tema económico, ¿sí? A ver, desde el principio este gobierno no respondió a la necesidad del sector, siempre planteando que se daban prestaciones que no correspondían y no sé qué. A ver, las prestaciones que no correspondían, un prestador no las puede dar si quien va a financiarla, sea el PAMI, la obra social, incluir salud, sea el Estado, y la prepaga, no dan la orden de atención. Entonces digo, si se atiende a alguien, es porque alguien dio el permiso. Así que me parece que acá hay una cuestión de interés, claramente, a un sector que no está dentro del interés de este gobierno. Por su parte, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no existen los recursos para el sector y que por más que propongan un aumento de partidas, no se puede aprobar una ley así y, si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar. Sin embargo, el diputado por Unión por la Patria y autor del proyecto de esta ley, Daniel Arroyo, dijo que esta ley tiene un impacto fiscal bajo, así que no se debería preocupar el Estado. La realidad es que cuando Milei salió a decir inmediatamente y en medio de risas que iba a vetar todas las leyes aprobadas, no parecía estar basándose en nada más que en avanzar sobre la quita de derechos, algo que viene haciendo desde que asumió. Pareciera ser que quiere creer que todos los senadores están ahí para traicionarlo. A mí me da la impresión que ya nada pasa por la lógica ni la necesidad y bienestar de las personas, sino que aparece recurrentemente esta sensación de querer marcar territorio, de tener poder y demostrar qué cosas se pueden hacer con este poder. Mientras tanto, el presidente se está tomando los 10 días para la decisión sobre si vetar o no las leyes, y en caso de ser aprobada esta ley, deberá ser reglamentada dentro de los 30 días de